premios. ¿Por qué? Porque, a ver, luego en esto del gourmet, el Toro explicará más, pero también hay ciertas trampas. Es decir, hay ciertas trampas en cuanto a... Tú depende de dónde compitas o en qué modalidad compitas, tienes muchos más competencia o menos. ¿Por qué? Por ejemplo, el último de los quesos, que es ¿cómo lo llaman? Condimentado. Claro, ahí hay gente que lo hace para buscar el premio, porque ¿cuántos quesos se presentan condimentado comparado con quesos que se presentan de oveja añejo? Sigue siendo que, por ejemplo, en mezcla y en cabra, la mayoría que había era todo canario o Cádiz o esa zona por ahí. Entonces, como que es oveja, ya nos tiramos un poquitín más al centro, pero casi todos los quesos de cabra, en la zona de Cádiz, todo canarios, había mucho a nivel nacional, pero los que llegaron a la final eran en esa zona. Y yo siempre me hace gracia porque digo, joder, las cabras de Canarias, ¿qué comen? Espera. Helio, ven para acá. Señoras y señores, tenemos un canario en el comedor. Pregunta las cabras de Canarias qué comen. Pues comen un poquito de todo, sobre todo hierba allí. La hierba que hay allí se come un montón. No, la verdad que ¿Hay para comer? ¿Hay para comer? Sí. Son unos mantonillos. A ver, la cabra allí, por eso la leche de allí o el queso de allí son más potentes, porque lo que comen no es tan... como digo yo, no es la misma hierba que aquí, no es el mismo césped que aquí. Ahí van comiendo de matojo, como en África, de todo lo que van encontrando por allí. Algunos frutos secos, por eso sale ese sabor tan potente. Y los cabritos. De matojo evidentemente come, sí. Matojo. Bien. Gracias, Helio, gracias. Nosotros siempre decimos, si quieren, ya podemos empezar con el tercer vino, si quieren. Nosotros siempre decimos que para que un queso sea bueno, lo que tiene que ser bueno es la materia prima. Antes hablábamos, por ejemplo, de las similitudes entre el queso gallego, el cebrero y el afuegalpitu. Son quesos muy parecidos, ¿por qué? Porque las vacas son parecidas y comen cosas parecidas. A mí se me asemeja mucho lo que puede comer una una vaca de Grao a lo que puede comer una vaca de las montañas de León. Frisonas, son las dos frisonas. La asturiana del montaña pues se parece mucho a la gallega, y luego los pastos son muy parecidos en el sentido de una zona donde llueve mucho, tiene el mar a una proximidad de menos de 50-80 kilómetros, entonces la materia prima es muy parecida. Lógicamente la materia prima de un queso de cabra asturiano a un queso de cabra canario sí tiene que ser totalmente distinta, o sea, la leche de ninguna forma puede ser igual. Para empezar, porque la cantidad de grasa de la leche no es la misma. Pasaba con las vacas, o pasa con las vacas. No es lo mismo la leche de una vaca en verano e invierno. Cuando comen forrajes, cuando comen hierba, la cantidad de grasa no es lo mismo que cuando comen, en mi casa decía pasión, cuando comen la hierba verde. La hierba verde da mucha más producción, pero una producción con menos grasa. Entonces el queso no puede ser igual. Al final vamos siempre a la base. La base es la materia prima. Si la materia prima es buena, o no ser que el productor, el quesero los tropee, si no tiene que dar quesos buenos. Si la materia prima es mala, es muy difícil hacer de una leche mala o una leche con poca grasa, una leche un buen queso. Bien, presentamos el vino. Vamos a presentar el tercer vino. Chicos, un segundín, atención, que esto es un pepino de vino. Aviso. Vamos a probar una de las cosas especiales que hacemos ahí en la bodega. Hoy tenía pensado traer 3 de las cosas especiales que hacíamos en bodega, pero 2 se agotaron. Entonces uno era el que tenemos orientado a vino de pago, y luego otro que tengo ahí un botellón que tengo que llevarle a un distribuidor, que luego os enseñaré el vino que es,
y que ya haremos algo también con los vinos estos así un poco especiales. Bueno, el vino que vamos a probar ahora es el Kira. El Kira, esto es un albarín blanco fermentado en barrica, 9 meses en roble francés de 550 litros. Este es un vino, como dicen los entendidos, un vino blanco con alma de tinto. Si os dais cuenta cuando lo probéis o cuando lo toquéis, está también a más alta temperatura que el otro albarín. De hecho, este vino lo recomendamos en los restaurantes servir frío y poner encima de la mesa para que vaya cogiendo temperatura. A medida que va cogiendo temperatura, se va expresando y va estando más espectacular cada vez. De hecho, recomendamos tomarlo a unos 12-13 grados, casi a temperatura de tinto, ¿vale? Elaboración, albarín, racimos seleccionados a mano. Hacemos solo 1000 botellas de vino de este, solo hacemos 2 barricas de 500 litros. 1000 botellas nada más. Nada más. Y lo usamos en barrica de roble francés, roble nuevo, de un tostado medio, y lo dejamos fermentar sobre elías, ¿vale? Antes lo hacíamos con la técnica del batonage, y ahora no, ahora el batonage, pues en una barrica de 550 litros, Hay que estar fuerte. hay que hacerlo cada más o menos una hora, removerlo, y el tío que está allí en la bodega, pues bueno, terminaba como toro. Entonces, pues ahora, en vez de hacerlo así, hacemos un sistema también para revolverlo, que lo que hacemos es tenerlo en unos pupitres que lo vamos girando un cuarto de vuelta cada hora. Mucho más sencillo, sobre unos rodillos. El vino también sigue haciendo la misma elaboración, pero bueno, no sufre tanto, digamos, el compañero, ¿no? Este es un vino más bien orientado para comer. No es un vino que se preste a aperitivo ni a chatear con él, es un vino para sentarse a comer. Es un vino que soporta perfectamente tanto un pescado, sobre todo pescados grasos, como un marisco, incluso un chuletón. Tiene la potencia y tiene la estructura para poder soportar cualquier tipo de comida, un buen cocido, una buena fabada. No es el típico blanco al uso que se diluye con una comida potente, al contrario. Yo aparte de que lo probéis con el queso, yo lo dejaría poco a poco en la copa, incluso calentaría la copa un poco con la mano, iría tomando tragos pequeños y veréis que a medida que pasa el tiempo que lo tengáis en la copa, el vino va a ir cambiando, igual que un tinto, porque si tenéis la precaución de los vinos tintos, que luego os comentaré, de ir dejándolos en la copa, ir oxigenándolos, el vino desde el primer trago que tomamos de esa copa hasta el último, parece que hemos tomado 3 o 4 vinos diferentes. Bueno, pues este es uno de esos vinos. Este es uno de esos vinos. Es un blanco que se trata como a un tinto, ¿vale? Entonces, ir oxigenándolo, ir probándolo, ir viendo cómo, a medida que sube de temperatura, cómo va cambiando. Dime. Buena pregunta. Buena pregunta, exactamente. Este anda sobre los 16 euros o por ahí. Pero no hay. Más o menos. Hay muy poco. De este sí, hay muy poco. Pero Muy hay, poco, 1000 botellas. Del que no hay ahora mismo es del que nos quitan de las manos de Preto Picudo. Os enseñaré luego la botella, que llama la atención hasta la botella. Así que lo disfrutéis y disfrutar este vino. Estoy enamorado. Pepino, es un pepino. Yo estoy diciendo que